Bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy os quería hablar de un libro muy especial, un libro muy enigmático y con un gran valor. Es El Triángulo de las Bermudas de Charles Berlitz, que bueno, es el primer libro y además precisamente esta es la primera edición de este libro que habla del Triángulo de las Bermudas. El fenómeno ya he conocido, pero bueno, había una serie de artículos e incluso ya, porque no es un fenómeno nuevo ni contemporáneo, sino que ya lleva muchos años, porque, bueno, recordemos que hay ya civilizaciones antiguas que hablan ya de este fenómeno, incluso ya Colón hablaba de un arco de fuego que vio en la zona del mar de los Sargazos. Bien, bueno, el libro empieza enfocándose en las desapariciones recientes a la publicación del libro o a mediados del siglo pasado, que, bueno, destaca de que muchas de esas desapariciones coinciden en la fecha. Después empieza a barajar, bueno, pues ciertos fenómenos que ocurren en esa zona, como pueden ser, por ejemplo, los agujeros azules, que se hacen bueno, absorben, ¿no? Todo lo que hay alrededor hacia unas cuevas que hay en las ruinas de bueno, no me acuerdo muy bien, los Bermini, creo que era una civilización que vivió en el Triángulo de las Bermudas antes de que, bueno, pues se cubriera todo de agua. Es decir, las Bermudas, como si dijéramos, es el pico de una meseta que antes estaba descubierta y se inundó, así que, bueno, lo que es la isla es la cúspide de aquella meseta que ahora está sumergida. Que ahora explicaré también que hay teorías que se dirigen hacia ello. Bueno, los agujeros azules, como decía, hacen una serie de remolinos y absorben todo lo que hay a su paso y, bueno, podría ser la explicación de que desaparecieran, pues, algunos barcos, ¿no? Pero lo extraño es que no solamente desaparecen barcos, sino que también desaparecen aviones. Y los aviones no se verían afectados por estos agujeros azules que hay en esa zona. Además, algo que a mí me ha inquietado mucho es la desaparición de las tripulaciones. Se han encontrado barcos que han desaparecido, han vuelto a aparecer sin tripulación. Hay barcos incluso que, bueno, está todo previsto, ¿no? para comida o para la cena, pero ni restos de la tripulación. Eso sí, han quedado algún animal, como pueden ser canarios o perros, que luego también explicaré el otro tipo de teoría que hay sobre los extraterrestres, ¿no? Como que si fuera una puerta al universo donde vienen los extraterrestres y demás, bueno, coger muestras de humanos y sería como una evidencia de que buscan vida inteligente, ¿no? Han cogido a la tripulación, pero que hagan, ¿no? Pero que han dejado a perros, canarios, y solamente se han llevado, digo, la teoría, ¿no? Esta hipótesis, porque han desaparecido en las tripulaciones personas y animales que hablan, como puede ser loros. Pero sin embargo, canarios, perros y demás han quedado intactos en otros barcos que tengo por aquí apuntados, porque acostumbro a anotarme todo lo que me llama la atención de los libros. Especialmente tengo bastantes notas porque es un libro interesante. Bien, decía esto de los agujeros negros, ¿verdad? De que absorbían los barcos, pero claro, los aviones no se verían, en fin, no serían afectados por este tipo de fenómeno. Otro tipo de fenómeno sería las trombas marinas. Ahí sí los aviones se podrían ver afectados porque la tromba sube y una tromba marina sería capaz de destruir un barco o un avión en 1000 pedazos. Pero volvemos a lo de las tripulaciones desaparecidas. Si un agujero negro absorbe un barco, si una tromba marina puede destruir un avión o un barco, se puede entender, pero lo inexplicable es que aparezca el barco, pero no la tripulación. O, por ejemplo, barcos remolcados, ¿no? Que
que bueno, cuando han echado la vista atrás no había ya barco. Entonces, bueno, empieza a barajar, bueno, a unas aberraciones magnéticas que hay en la zona. Es una zona, junto con el mar del Diablo de Japón, que más desapariciones tiene, y todas muy concretas, ¿no? Todas en una zona específica que dibuja un poco ese triángulo, ¿no? Es decir, el mar del Diablo japonés, lo tengo aquí en la página 122 precisamente, y bueno, empieza a contar, como decía, pues bueno, ciertos tipos de aberraciones magnéticas. Hay un caso, por ejemplo, de unos pasajeros que, bueno, el avión, creo que era un avión, llega tarde, pero sin embargo, en todos los relojes de los pasajeros son 10 minutos antes. No, es decir, 10 minutos atrasados. Sí, se retrasó el tiempo de los pasajeros que iban en la nave, pero al llegar al puerto todos estaban preocupados porque llevaban mucho tiempo desaparecidos. Sin embargo, en los relojes de los pasajeros solamente se había atrasado 10 minutos el vuelo. Entonces, como decía, esto de las aberraciones magnéticas también puede influir a barcos y también puede influir a los aviones, ¿no? El compás de los aviones y todo esto pues puede alterarse. Lo extraño también es que este tipo de desapariciones muchas veces han ocurrido, bueno, han sido barcos vistos desde el puerto y que en un abrir y cerrar de ojos han desaparecido. Luego estaba, por ejemplo, un invento, un descubrimiento, un experimento que hizo los Estados Unidos, que a mí me ha dejado loco, es el experimento Filadelfia, ¿no? Que hizo Estados Unidos, que logró hacer invisible a un barco, incluso a su tripulación, que podría ser algo que explicara esto que decíamos de que desaparecen las tripulaciones. Además, estos pasajeros que iban en el barco, bueno, tuvieron un extraño fenómeno, que es que, bueno, también desaparecieron, pero aparecían y desaparecían intermitentemente después de aquel experimento. Entonces tuvieron que ser, bueno, custodiados de una forma, bueno, pues sabemos cómo son en Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, el experimento Filadelfia realmente está documentado y entonces, bueno, ahí podía haber también armas militares, ¿no? Que fue una de las cosas que se sospecharon a mediados del siglo pasado, en plena Segunda Guerra Mundial, pues con desapariciones, por ejemplo, con la primera que el libro empieza a contar, con las desapariciones de 5 aviones del ejército de Estados Unidos que desaparecen en un plumazo los 5, ¿no? Que es lo raro, que si puede una tromba marina pillarte un avión, pero los 5, bueno. Entonces, bueno, estas son algunas de las teorías más, pues, se podría decir razonables o tal, pero empieza ya a enfocarse en que debajo, de hecho está documentado también, existió de verdad, una civilización que estuvo muy desarrollada debajo del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Creo que los Birmini o algo así, sí, Birmini se llaman, ¿no? Entonces, hay todavía incluso calzadas, como las calzadas romanas, pues las calzadas allí debajo del Triángulo de las Bermudas, hay cuevas, hay restos de una civilización que efectivamente estuvieron avanzadas, ¿no? Para la época que aquel espacio tuvo que estar, bueno, habitable por el ser humano. Recordemos que la Tierra ha cambiado mucho, el Sáhara tiene indicios de agua, tiene fósiles marinos, y sin embargo el Triángulo de las Bermudas estuvo, bueno, fue habitable, ¿no? Entonces, bueno, las desapariciones pueden ser a causa de esta civilización muy avanzada que, bueno, experimentara con cosas nucleares
que se autodestruyeran, pero que todavía esas aberraciones magnéticas que siguen quedando puedan deberse a ese experimentar con o jugar a ser Dios, ¿no? Aquella civilización, y que, bueno, nos muestra una serie de datos, de testimonios de la antigüedad, hablando ya de esta civilización, por ejemplo, como de la Atlántida, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes premisas con la Atlántida, pero que, bueno, incluso que estaba en Cádiz, en España, bueno, hay muchas teorías, pues una de ellas es que esta civilización era la Atlántida. Luego también, por ejemplo, nos muestran mapas más antiguos que, por ejemplo, el mapa de Pi Reis, que es más antiguo que el descubrimiento. Muchos de estos mapas son más antiguos que el descubrimiento de Colón, y ya, sin embargo, no solamente nos hablan de América, sino que ya nos hablan de la Antártida, pero no de la Antártida en sí, ¿no? Simplemente, sino también de la Antártida, cómo sería la Antártida dibujada sin hielo. Entonces, claro, ahí ya te empieza a dejar un poco descolocado y decir, bueno, esto no se estoy inventando, esto efectivamente, estos mapas están, en fin, documentados, ¿no? Entonces, bueno, la civilización esta, los Birmini, se calcula que habitaron el Triángulo de las Bermudas, la base del triángulo de la isla, pues hace unos 12.000 años, ¿no? Claro, recordemos que está el diluvio, que efectivamente ocurrió, cada uno en la teología que quiera, siempre hay en cada teología indicios de esto. En la religión católica está Noé, anterior a Noé, en la Sumeria, en la epopeya de Gilgamesh, tenemos exactamente todo esto, ¿no? De hecho, creo que Noé es un poco plagio de la epopeya de Gilgamesh, un poco no, es totalmente, porque incluso la paloma, el olivo, el arca, bueno, recopilar especies de parejas de distintas especies, e incluso hombres de cada oficio. Bueno, ya nos podríamos desviar del tema. Quiero decir, pues que, bueno, fue una civilización avanzada que jugó a ser Dios y llegó, bueno, a descubrir, pues, ciertas armas con las que se autodestruyeron, y que quedó esa aberración magnética. Otra teoría es la que os decía antes, ¿no? Es como si dijéramos, una puerta hacia el espacio, una puerta donde los ovnis han tenido efectivamente mucha presencia en esta zona, que, bueno, que podría ser los extraterrestres como, pues, una especie de observadores, o que nos estén analizando para que no nos vuelvan a ocurrir en la supuesta tercera destrucción de la Tierra, a la que vamos encaminados, sinceramente. Y bueno, o bien que nos vuelva a ocurrir, o bien como experimento, o bien que nos visitan, pues, para, bueno, pues, coger conocimientos de nosotros, o lo que fuera. Claro, nos muestran los libros hindúes que ya hablan, como en torno de unos 1500, 2500 años de Cristo, ya hablan de extrañas naves, como en el libro del Mahabharata y en el Ramayana, ¿no? Son libros que ya nos hablan de los birmanas, lo que eran las naves estas extraterrestres, y es que incluso ya en Egipto se hablan de estos viajes cósmicos, y bueno, creo que también en la epopeya de Gilgamesh, bueno, en la Ilíada, de todo esto que suben los dioses y bajan, siempre hay esa premisa que, bueno, somos visitados, o fuimos visitados por este tipo de, bueno, vida extraterrestre. Entonces, bueno, el libro es verdad que se enfoca en este misterio, nos va introduciendo unos ciertos códigos que podamos comprender, que se puedan justificar con lo que abarca aún nuestro conocimiento. Y luego es verdad que el último tercio del libro se va enfocando en estas teorías que, pues, a algunos le pueden parecer bueno, falsas o ridículas, y otros, bueno, pues pueden creer que efectivamente ahí está lo que es la
la base de este misterio que nos acompaña desde mundos, desde civilizaciones muy antiguas, y efectivamente creo que había civilizaciones más antiguas de lo que creemos hoy en día. Se han encontrado agujas con agujeros milimétricos para coser, herramientas avanzadas, signos de escrituras y todo esto que indican que estaban más avanzados de lo que creíamos, incluso que habían llegado, yo creo, ya a América. Yo creo que a América hay muchos indicios. Eratosthenes, creo que era un egipcio, que ya hablaba de esta tierra, y mucho antes también, ¿no? Por ejemplo, iba a decir que se me ha olvidado algo que me parece muy curioso, esto de las aberraciones mecánicas, que hay ciertos animales que tienen esto, nostofilia, esto de que vuelven al lugar de origen para morir, ¿no? Y fijaros que curioso que hay muchos animales que vuelven hacia el Triángulo de las Bermudas, a tiburones, anguilas y demás, para morir en aquel lugar. Tiene algo que atrae algún código, algo que no percibimos, pero que nos concierne inconscientemente a todos. Entonces, os invito sinceramente a leer este libro, seáis escépticos o no, sobre este tipo de ovnis y todo esto. Yo la verdad que leo sobre todo, a veces estoy más de acuerdo, otras veces no estoy tan de acuerdo, pero es lo bonito, ¿no? Leer, contrastar, informarse, documentarse y crearse uno mismo su opinión. Entonces yo creo que es un libro, aunque no sea la primera edición, porque evidentemente es una edición más difícil de encontrar, pero sí que hay ediciones más antiguas también. Creo que este autor tiene un libro que se llama El Incidente, no estoy seguro, creo que sí que es suyo. Creo que sí, además lo vi hace poco anunciar. Creo que es muy interesante para leerlo. Es decir, abarca, lo único que hace, no te dice que sea solamente ovnis ni nada de eso, sino que abarca todas las teorías, todas las hipótesis que pueden explicar este fenómeno, y ya cada uno se ve que está un poco inclinado hacia esto que hablamos de las civilizaciones que vivían allí hace 12.000 años, todo este tema, pero también es objetivo y dice, puede ser las mangas marinas, pueden ser los agujeros azules del mar de los Sargazos, pueden ser las aberraciones magnéticas que efectivamente se han contrastado, que se sufren allí. Lo cierto es que, al igual que el temido, que creo que es incluso más temido, pero es menos quizá menos conocido, el mar del diablo, ¿no? Creo que son como dos puntos negros, y nada, si os ha parecido interesante, os invito a leerlo, y por supuesto que volváis al vídeo, que me digáis qué os ha parecido el libro, que compartáis el vídeo con vuestros amigos, ¿no? Porque también es interesante hablar de nuestras lecturas con los amigos. Siempre hay diferentes puntos de opinión. Y suscribiros a este canal, que es un poco polifacético, que podemos encontrar libros, recetas, mecánicas, de todo. Hay que valer para todo. Y nada, me gusta si os ha gustado el vídeo. Y nada más, muchas gracias.